Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy traemos la última parte de Mi amado muerto regresó como un tirano. Pero antes de él nos gustaría mandar nuestros saludos a Cristina y a Carmen, a María Guadalupe por el 22 de junio, Mariel Quinteros por el 25 de junio, Islanda Dorville, Sofía Ramos por el 27 de junio, a Josias y a Jean por el 10 y 20 de junio, a Malena Farías por el 17 de junio, a Ruby Ávila por el 20 de junio y a Nari por el 13 de junio. Muchas felicidades para todos y ahora sí, espero que disfruten del siguiente video. Mi amado muerto regresó como un tirano. Capítulo 3. Mucha felicidad por descubrir. El príncipe de Ainén había sido asesinado en el Palacio Imperial. El bullicioso vestíbulo central del palacio, que hasta hacía un instante parecía un mercado, se sumió en un silencio total en cuanto alguien apareció. Los nobles y enviados se apartaron instintivamente a ambos lados, y Balon avanzó por el centro de ese pasillo improvisado. Mientras tanto, Lysée, que acababa de ser examinada por el médico del palacio, se encontraba algo apartada del resto, y aunque parecía a punto de derrumbarse, se mantenía de pie. No era apropiado sentarse mientras los nobles más importantes permanecían erguidos. Siéntese tranquila, señorita Amelie, dijo Scalion. Si te desmayas aquí, entonces el príncipe Yurik no será el único en morir hoy. Quién sabe cuántos del séquito diplomático sobrevivirán, y el vestíbulo volverá a llenarse de sangre. Ascalion fingió estremecerse. ¿No te parece simplemente espantoso con solo pensarlo? Pero Su Alteza, intentó decir ella. Mi hermano me llamó. Me pidió que me quedara al lado de la señorita mientras resolvía el asunto. Ascalion se colocó junto a Lysée como si fuera su guardián. A pesar de tener solo 19 años, imponía más que la mayoría de los guardias. Su sola presencia resultaba reconfortante. Era como tener por fin un hermano menor en quien apoyarse. La razón por la que los he reunido es que ha surgido un grave problema con las relaciones entre nuestros dos reinos. Empezó a decir Balon entonces, señalando el cuerpo cubierto con un paño. Como pueden ver, el príncipe Yurik de Ainén. Balon hizo una pausa deliberada. Intentó asesinarme a mí y a mi concubina, pero murió a manos mías en el proceso. Los ojos del séquito diplomático se abrieron como platos. Incluso los nobles del imperio comenzaron a murmurar, pues si lo que decía Balon era cierto, el asunto era extremadamente grave. La concubina a la que intentó atacar no era otra que la princesa Lysée de Ainén. Puede que no compartieran la misma sangre, pero aún así era su hermana. Cuando traté de detenerlo, me atacó con un puñal. No tuve más opción que matarlo. No hay forma de que el príncipe intentara matar a la princesa Lysée, se atrevió a decir uno de los enviados, y Balon alzó una ceja. ¿Insinúas que miento? No, solo digo que... empezó a decir el hombre, pero enmudeció cuando vio a Balon bajar del estrado. Ustedes saben mejor que yo cómo trataban a Lysée en el palacio de Ainén, y ahora tienen el descaro de decir esas palabras. Balon invadió sus espacios. La delegación de Ainén se quedó sin palabras ante tal falta de respeto, pero nadie se atrevió a reprochárselo. Era el emperador infame por su crueldad, un tirano, y más les valía guardar silencio. Traigan a su cómplice, ordenó Balon, y pronto unos guardias entraron arrastrando a Ibisca, quien tenía una expresión sombría y llena de ira. Y sí, parecía una criminal. ¡Ayúdame! ¡Soy inocente! La súplica de Ibisca resonó como un eco vacío. La situación se deterioraba rápidamente. Algunos nobles imperiales empezaron a murmurar que debían intervenir. No voy a repetir la pregunta. Princesa Ibisca, ¿es cierto que el príncipe muerto envenenó a Lysée? Sí, así es. Él siempre tuvo un complejo de inferioridad por no ser de sangre real. ¿Hay alguien que pueda testificar que no fuiste tú quien lo orquestó? Mi hermana, Lysée lo sabe. Fue Yurik quien le dio el veneno. Yo solo estaba allí. Todas las miradas se volvieron hacia Lysée, cuyo aspecto pálido lo decía todo. Los diplomáticos se sintieron incómodos. Habían sido testigos del trato que Lysée recibía en Ainén. La veían más como una sirvienta que como una princesa. Solo sentían una vaga lástima, sin intención de actuar. Muchos sabían la verdad, pero no se atrevían a testificar. Otros calculaban rápidamente qué podrían ganar si ayudaban a Ibisca a convertirse en emperatriz. Todo era interés. El entumecimiento de la tristeza comenzó a desvanecerse, y la mente de Lysée finalmente se volvió clara. Lamento que las cosas no te salieran como esperabas, pensó, sorprendiéndose de su propia frialdad. No te enojes, tampoco vale llorar, se dijo a sí misma mientras sus emociones comenzaban a despertar. Lysée, ¿por qué no dices nada? Ibisca la presionaba y Lysée miró a su hermanastra
hermanastra incrédula. Balon había dicho que lo dejara en sus manos, pero Lisette ya no quería quedarse quieta. Es cierto que quien me envenenó fue Yurik. Ven, todos la oyeron, ¿verdad? Pero fuiste tú quien ordenó arrancarle las uñas del pulgar a mi nodriza. Y fuiste tú quien cerró la puerta con llave cuando Yurik me arrastró a la habitación para darme el veneno. Veneno que tú misma le diste en sus manos. Y Visca, al verse acorralada, empezó a gritar excusas. ¡Esa mujer ni siquiera era tu verdadera nodriza! Entonces admite que había una mujer. ¿Acaso secuestraste a una sirvienta del palacio? Intervino Ascalion. No, era solo una vieja inútil traída de Ainen. No era digna de atención. Olvidas algo. Esto es el Palacio Imperial. No puedes torturar a nadie sin mi permiso. Replicó Balon. Y Visca parecía no poder creer lo que escuchaba. Esa mujer tan insignificante para ella era ahora causa de su desgracia. Y peor aún, todo era por culpa de Lisette, quien estaba cómodamente sentada en el lugar que le pertenecía. Yo debería ser quien juzgue, no al revés, murmuró entre dientes, pero Balon consiguió escucharla y exclamó: Muestra respeto a mi emperatriz. Todos en la sala se quedaron pasmados, a excepción de Ascalion, que chasqueó la lengua mientras murmuraba: ¿Esa es la manera en la que va a pedir matrimonio? Es un bruto. Fue allí que un caballero entró informando que habían encontrado a la criada torturada. Balon asintió y ordenó que la llevaran al médico y se le prohibiera cualquier contacto con la delegación. Los ojos de Ibisca se llenaron de impotencia. Pero su majestad, les dije incluso el lugar donde estaba el antídoto. Ah, claro, tal como dijiste. El antídoto estaba allí y ya solucionamos la intoxicación. En ese momento el rostro de Ibisca se torció. Entonces ya no sirvo de nada. Lisette tomó el antídoto. Es una lástima. En un rápido movimiento, Ibisca se abalanzó sobre el cuerpo de Yurik y arrancó un pequeño frasco dorado de su cinturón. Lo arrojó al suelo y lo rompió en 1000 pedazos. Ese era el verdadero. Y yo soy la única que sabe cuál era el veneno. Balon la miró fijamente y luego observó a los diplomáticos. Con la mirada les preguntó si aún pensaban que estaba equivocado. Estos desviaron los ojos y cuchichearon entre ellos. Mientras tanto, Lisette sacó un frasco de su vestido. Y Visca lo notó y su rostro cambió, revelando así que el verdadero antídoto era ese. Como imaginamos, tu desconfianza fue tu salvación, Lisette. Dijo Balon. ¿Y sí? En el momento justo en el que él le tendió el supuesto antídoto anteriormente, Lisette desconfió de que fuera así. Yurik era el tipo que solo se sentía satisfecho por hacer las cosas por sí mismo. Al rebuscar nuevamente en su cuerpo inerte, Balon descubrió un segundo antídoto, y con ayuda del médico pudieron confirmar que el contenido del frasco era el verdadero antídoto. Ahora lo único que debían hacer era que la misma Ibisca dijera la verdad con su propia boca. Así que crearon toda una pantomima y ella había caído solita en la trampa. ¡No! ¡No es cierto! Los guardias sometieron a Ibisca, que gritaba fuera de sí lanzando insultos como si fueran maldiciones. Se necesitaron 3 guardias corpulentos para sacarla del salón. Y cuando la sala se quedó en silencio, un noble del imperio habló. Majestad, si alguien intentó hacerle daño, es justo que se le castigue. Pero ellos son miembros de la familia real de Ainen. Si castiga severamente a un príncipe y una princesa de un reino recién conquistado, ¿qué pensarán los otros países? La reputación del imperio podría verse afectada. Balon frunció el ceño ante eso. ¿Piensas que mi juicio fue demasiado duro con Ainen? Claramente dije que tomaría a la princesa Lisette de Ainen como mi emperatriz. ¿Crees que Ainen rechazaría el honor de ser la patria de la emperatriz? Yo no lo creo. Concluyó con una sonrisa mientras Lisette lo miraba sorprendida. Ahora entendía por qué él había reunido a la delegación y a los nobles. Era para tenerlos como testigos. Seguramente desde que ordenó traerlos, ya había imaginado este mismo momento. A pesar de que la propuesta más codiciada incluso para una concubina estaba justo ante ella, Lisette dudó. Habían sido días intensos, como una tormenta remolinada. Apenas estaba comenzando a aceptar los sentimientos de Balon cuando sus hermanastros se interpusieron. Había logrado aclarar su malentendido en el baño solar, pero aún quedaban nudos de emociones entre ellos. La única mujer a la que quiero como emperatriz es a ti, Lisette Amélie de Ainen. Por favor, dame tu respuesta. Pero, ¿de verdad podía convertirse en emperatriz en tales circunstancias? Lisette miró su mano extendida recordando a aquel apuesto joven en un día de verano, con la luz del sol brillando a sus espaldas. Ella había caído en el campo y él la ayudó a levantarse. Incluso cuando ya estaba de pie, él no soltó su mano y caminaron así hasta el final del sendero. Entonces él le tendió una caja de terciopelo rojo y al abrirlo, una suave sonrisa se dibujó en sus labios. La tiara de su madre reposaba allí.
allí, y aunque la ansiedad aún rondaba en su interior, deseaba volver a creer. Pero no solo eso, Lise quería cambiar. Yo también. Deseo convertirme en tu esposa, Su Majestad. Así que sí, confío en él. No más penas en soledad. Lise sonrió mirando los ojos dorados del emperador, y cuando él le devolvió la sonrisa, sintió que la felicidad se acercaba un poco más. En el Palacio Imperial todo estaba alborotado con los preparativos para recibir a la nueva emperatriz. Sin embargo, esa emoción no alcanzaba los oscuros calabozos subterráneos que ni siquiera aparecían en los planos del castillo, un lugar tan húmedo y tenebroso que ni las ratas se atrevían a merodear. Allí, alguien abrió los ojos con dificultad. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, se sentía fatal. Incluso el pecho le dolía, pero lo importante era que seguía vivo. Así es, Yurik de Ainén, recostado en una dura cama de piedra, se incorporó con esfuerzo. ¿Qué carajos? ¿Dónde estoy? Con la cabeza punzando, trató de recordar y todo volvió a su memoria. Estaba convencido de que había muerto, pero ¿cómo es que seguía vivo? Parece que ya despertaste. Todos sus sentidos se enfocaron en dirección de la voz. Era Balon quien lo miraba tranquilamente sentado en una silla frente a los barrotes. Príncipe Yurik, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? 10 días inconsciente. Balon suspiró con alivio. La daga que te atravesó el pecho fue diseñada especialmente. Al apuñalar, 2/3 de la hoja permanecen dentro del mango. Aún así, fue riesgoso. Tuve que evitar el corazón con mucha precisión. Temía matarte por accidente. Él sonrió satisfecho. Pero no logré. La droga en la punta hizo que perdieras el conocimiento. Ordené que tiraran tu supuesto cadáver en el salón central, pero todo fue un montaje. ¿Qué? Antes de ir al baño solar, ya había dado instrucciones al guardia. Prepara un cuerpo con constitución similar al del príncipe. Les dije que solo te vistieran con tus ropas al recibir mi señal. Todo salió de acuerdo a mi plan, pero me preocupaba que no abriera los ojos nunca. Yuri quiso gritar de rabia, no obstante sabía que enfadarse no le serviría. Era evidente que este lugar estaba completamente aislado, y el hombre frente a él, el mismo emperador, era su enemigo. Así es. 5 años atrás no lo había notado, pero ahora entendía que Balon era un perturbado como él, así que debía mantener la calma. Ese arrastrarse fue despreciable, pero se arrodilló torpemente. Primero tenía que inclinarse ante Balon, luego susurrar una disculpa y... ¿Sabías que esta habitación era de mi tío? El rostro de Balon, cubierto por las sombras de la antorcha, destilaba un macabro placer. Yurik entonces recordó los rumores sobre el joven emperador que torturó hasta la muerte a su tío y su tío traidores. En su momento no le importó. ¿Un niño en el trono? ¡Qué afortunado! Pero, ¿por qué ese rumor le venía ahora a la cabeza? No, él es como yo. No debo entregarle el control. Abandona cualquier esperanza. Muy pocos quieren que vivas y sus vidas están en mis manos. En otras palabras, Yurik, vas a rogar por tu muerte y aún así no la obtendrás. Vivirás más miserablemente que mis traidores parientes. ¿Qué tal si empezamos con lo mismo que sufrió aquella vieja sirvienta? ¿Demasiado cliché? Bueno, entonces haré que te arranquen las uñas, pero de forma especial. Con un gesto de Balon, un guardia abrió la puerta y Yurik pidió clemencia. Yo puedo cuidar cerdos, Su Majestad. No, ese puesto ya está ocupado. Balon lo miraba con una expresión genuina de dicha. Ah, sí. El castigo de Ibiska había sido alimentar cerdos por 10 años, viviendo en la inmundicia y la miseria. Yurik, preso del pánico, gritó que prefería 1000 veces ser apuñalado. Sus gritos desgarradores resonaron por todo el calabozo durante horas, pero nadie respondió, y por primera vez, Yurik deseó con desesperación morir de verdad. Semanas después, según la tradición imperial, el emperador y su prometida no podían verse durante las 2 semanas previas al matrimonio. A Balon no le gustaba esa regla, y aunque a Lise también le costaba, no podía ignorar las costumbres de su nueva patria. Y así, sus días se llenaron de actividades. Clases con 8 tutores, estudios sobre la gestión del palacio, preparación de la ceremonia, bla 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 bla. Y si siendo solo la futura emperatriz ya estaba llena de responsabilidades, ¿cómo sería una vez que fuera la emperatriz? Algún día también podré dar órdenes solo con una mirada. Lise murmuró para sí misma y enseguida cerró los labios con fuerza. Acababa de imaginarse dando órdenes con expresión altiva y casi se le escapa la risa. Rápidamente entró a la habitación para no delatarse, pero cuando entró se dio cuenta de que dentro todo estaba oscuro. La tenue luz que se filtraba por las cortinas era lo único que iluminaba la habitación. Normalmente una doncella la estaría esperando con una lámpara encendida, pero hoy no había nadie
nadie, y fue allí que sintió cómo alguien se abalanzaba por detrás. En cuanto sintió que la habían atacado, reaccionó de inmediato. Jamás pensó que tendría que usar lo que aprendió con Balon en defensa personal tan pronto, y se golpeó con fuerza el plexo solar del atacante con el codo, pero el resultado no fue el esperado. La persona no parecía ni inmutarse. ¿Eso era un ser humano o una roca? El supuesto atacante, lejos de quejarse, incluso parecía reírse. Eso hizo hervir la sangre de Lise, quien siguió golpeando a su atacante como una piñata. Si matas a tu esposo, ¿con quién te vas a casar mañana? ¿Valont? Lise lo miró boquiabierta. ¿Por qué estaba él allí? ¿Alguien más sabe que estás aquí? Por supuesto que no, ni siquiera tu doncella lo sabe. Llevo una hora esperándote. Así que, ¿llevaba una hora solo en la oscuridad esperando asustarla? Vaya, vaya. Ese era el tiránico emperador del imperio de Artanis. Lise negó con la cabeza. Voy a encender una vela. Está muy oscuro. No. En solo 2 pasos, Balon la alcanzó. Si ven la luz desde afuera sospecharán. Mejor vayamos a la cama y hablemos un poco. Sugirió levantándola en brazos, pero fue evidente que hablar era lo que menos quería hacer. El beso que inició suave al principio se volvió más profundo, y cuando el deseo se hizo más ferviente y sus respiraciones agitadas, un toque en la puerta los dejó congelados. Cuñada, soy Ascalion. Se ha reportado un intruso en el palacio. Necesito que abras la puerta, por favor. Lise parpadeó inmóvil, sintiendo como incluso en un momento así, Balon parecía a punto de estallar como un volcán. Ay, no, creo que la atacaron. ¡Guardias! ¡Abran esa puerta! Gritó Ascalion desde el otro lado. La cabeza de Lise era un caos. ¿Qué hacemos, Balon? ¿Deberías esconderte debajo de las mantas? No creo que los guardias vayan No, a... ese sujeto lo primero que hará al abrir la puerta será revisar la cama. Es así de predecible. Balon pensó que en cuanto a su hermano menor cumpliera los 20, lo enterraría en trabajo hasta el cuello, y con un suspiro se levantó de la cama. Lise miró su mano extendida con desconcierto. Vamos, Lise, escapémonos. ¿Perdón? Él corrió las cortinas y abrió la puerta del balcón. El viento helado de diciembre envolvió el cuerpo de Lise, haciéndola encogerse por reflejo. Aún así, lo siguió sorprendida por la ligereza de sus pasos. Era como si Balon supiera caminar sin hacer el menor ruido, y claro, recordó que no era su primera vez escapando, pero él era él. Ella era otra historia. Y por el amor de Dios, pero estaban en el 2º piso, no en el árbol de donde saltaron hacía 5 años atrás. No te preocupes, no es tan alto. Dijo saltando como si nada y aterrizando suavemente sobre el empedrado, para luego girarse y extender sus brazos. Lise, de verdad no pasa nada. Cuando tenías 16 años trepabas árboles para coger naranjas. ¿Dónde quedó esa valentía? Oh, rápido, creo que ya abrieron la puerta. Estaba loco. Y sin tiempo de comprobar si era cierto o no, Lise saltó con Balon atrapándola como si fuera una muñeca de trapo. Desde atrás se podía oír la voz canturrona de Ascalion, pero los amantes escurridizos ya habían corrido sin mirar atrás. ¿Y cómo podían no agitarse ni un poco? Lise no salía de su asombro, pero poco a poco la realidad comenzó a volver a su mente. Balon rodeó sus hombros con un brazo. Su cuerpo se apoyó en él. Era cálido, acogedor. Se sintió protegida. Balon también levantó la mirada hacia el cielo, siguiéndola. Las estrellas allí arriba brillaban. En ese sendero solitario el cielo nocturno parecía más cercano. Algo indescriptible temblaba dentro de ella. ¿Era felicidad? Lise soltó un suspiro tembloroso. No es un sueño, ¿verdad? ¿Te pareció un sueño? Sí. Es que soy tan feliz ahora que me da miedo. Y si al abrir los ojos estoy de nuevo en el palacio de Ainén, y si tú me odias desde lejos como antes, yo temo mucho eso. Balon la atrajo y la besó. Pero estoy aquí, y mañana seremos oficialmente marido y mujer. Una promesa tan sencilla pero tan profunda que se le clavó directo en el pecho. Lise sonrió con los ojos llorosos. Princesa, ¿podrías volver a llamarme como hace 5 años, con el nombre que me diste? Su voz tembló un poco al añadir. Como antes, con cariño. Elisa entendió por qué lo pedía, no con la cabeza sino con el corazón, así que dulcemente le susurró, claro que sí, Destar. Y en esa fría y clara noche de invierno su aliento blanco flotó entre los dos. Sus ojos que antes miraban las estrellas, ahora se miraban el uno y al otro, y por fin Lise comprendió qué era sentirse realmente feliz.
Junio, con todo el frescor vibrante, dio el comienzo del verano. La emperatriz Lise, acompañada de su esposo, visitó el palacio de Ainén. En realidad, planeaban dirigirse directamente a Noyers, cerca de la frontera, pero siendo esta la primera visita oficial del emperador y la emperatriz a un reino, pasar por el palacio era inevitable. El canciller, que les explicó que esa era la etiqueta adecuada, seguramente ahora mismo debía estar sepultado bajo montañas de trabajo. ¿Sí? Ascalion finalmente había cumplido 20 años. Pobre muchacho. Pero esa fue una opinión que Lise se guardó solo para ella. De cualquier forma, tras un año de haber dejado Ainén, Lise regresaba convertida en la emperatriz del imperio. Cuando vio a los nobles de Ainén bajar la cabeza apresuradamente para evitar cruzar miradas con ella, pudo sentir realmente el cambio de su estatus. Al final, Lise solo terminó removiendo viejos recuerdos y respondió con evasivas. El clímax llegó durante la cena familiar celebrada esa noche. El rey, con una sonrisa forzada, ofrecía platos y vino a Lise. Creo que esto solías disfrutarlo, ¿verdad? Dijo con una voz completamente carente de convicción, y no era para menos. Lo que el rey le había servido era un magnífico pastel de carne. Al cortar la corteza crujiente, se revelaba un relleno de carne desmenuzada mezclada con especias aromáticas. El aroma de mantequilla era exquisito y la carne se derretía en la boca, pero un plato tan maravilloso no era algo que Lise hubiese probado antes. Desde la muerte de su madre cuando tenía 8 años, no había vuelto a comer comida caliente en ese palacio. Mientras tanto, su madrastra, que había perdido a su hijo y ahora tenía a su hija mimada como reina del imperio, no podía ocultar su odio hacia Lise. A pesar de que la cena llevaba rato empezada, no le dirigió una sola palabra de cortesía, ignorando completamente la presencia de Lise. Solo comía y de vez en cuando la miraba con ojos llenos de odio. Lise, sentada al frente, no podía no notar esa mirada que decía: ¿Cómo te atreves a sentarte en la misma mesa que nosotros? Y de pronto, Lise se sintió agotada. ¿Pasa algo, mi emperatriz? No, la comida está deliciosa, pero he perdido el apetito. Los ojos de Balon cambiaron apenas. Era una señal secreta entre ellos. Entonces, con un gesto hizo que un sirviente trajera una carta sellada con una cera roja, y en cuanto reconocieron la letra, la mujer tembló. En la carta, Ibisca decía que vivir era una miseria diaria, como nadar en inmundicia. Se lamentaba, maldecía a Lise, lloraba por su situación, culpaba a su hermano Yurik y terminaba rogando desesperadamente que la rescataran. Era el tipo de carta que uno prefería no haber leído jamás. El dolor era tan agudo que ambos gritaron olvidando su dignidad. Lise no se sintió tan aliviada como esperaba. En realidad se arrepintió un poco, pero horas después, reclinada cómodamente contra Destar, él le susurró suavemente que la venganza no siempre se hacía para sentir placer. La venganza a veces solo se lleva a cabo porque se puede hacer. Por supuesto, añadió que no era algo que uno debiera recomendar. En otras palabras, si no se dan las condiciones, no hay necesidad de vengarse. Lo primero siempre es asegurar tu tranquilidad actual. A veces, vivir dejando ir también es una forma de vida. Pero al ver que Lise seguía seria, Destar agregó: Si te sientes mal, piensa en el retrato de tu madre. Esa fue una de las principales razones por las que hicimos esta visita. Lise sonrió débilmente al recordar el retrato cuidadosamente colocado en el carruaje. Había estado desanimada desde que el único retrato de su madre se quemó, pero Destar ordenó a sus soldados buscarlo en el palacio. Una doncella que sirvió brevemente a la reina madre lo reconoció, y gracias a eso pudo volver a ver el rostro de su madre. Tienes razón, Destar. A partir de ahora, solo pensaré en cosas buenas. Y ahora me gustaría ir al lugar que fue mi verdadero hogar. Ese viejo castillo que Destar había enviado a reparar con esmero. Ya no quedaban rastros del fuego. Todos los agujeros por donde se filtraba la lluvia habían sido sellados. Incluso colgaron cortinas lo más parecidas posibles a las de aquella época. Y si no había demoras, llegarían a Noyers pasado mañana, a la hora del almuerzo. El corazón de Lise latía con fuerza ante la emoción de volver a ver a esas personas que tanto había extrañado. Desde el momento en que la carreta entró en el territorio, los ojos de Lise se humedecieron. El paisaje que tanto había anhelado estaba igual que 6 años atrás. Aunque era una zona remota, parecía no haber sufrido daños por la guerra.
En el patio del castillo la gente la esperaba con los cuellos estirados, y Lisette agitó la mano en cuanto vio a la mujer que la había cuidado como a una hija. La joven que había dejado la región a los 16 con el rostro pálido, volvía ahora como emperatriz a los 22. Su melena brillaba como el cielo nocturno, sus ojos resplandecientes habían recuperado la inteligencia de su juventud. La curva de su nariz y sus mejillas redondeadas al sonreír recordaban a la niña que fue. Al ver el rostro sereno y feliz de Lisette, su nodriza no pudo evitar llorar. Nuestra princesa está aún más hermosa. Mientras murmuraba entre sollozos, la nodriza se fijó en el cuello de Lisette. ¡Pero qué collares tan espléndidos! Nunca vi una perla tan grande y elegante. Lisette soltó una carcajada. Detrás de estar con las manos a la espalda, dijo entonces: Ahora, preséntame formalmente a la familia emperatriz, aunque ya nos conocemos casi todos. Oh sí, en las cartas de Año Nuevo, Lisette le había anunciado que Destar y Balon eran la misma persona. Aún así, no era lo mismo saberlo que verlo. Para la cena, ya todos sonreían sin tensiones, olvidando incluso los protocolos. Y aunque los platos eran pocos comparados con un banquete del palacio, Lisette comió como nunca. Fue una cena sencilla, con platos sencillos, pero que supieron maravillosos. Y así Lisette sintió que por fin se había completado su felicidad. Días después, bajo un cielo sorprendentemente despejado, Lisette anunció que saldría de paseo con su esposo. Quedarse todo el día en el castillo sería un desperdicio. Dejaron el carro de carga al pie de la colina y la pareja subió abrazada por la pendiente baja. Tras extraer una gruesa manta, comieron y bebieron durante más de una hora. Justo cuando Lisette empezó a suplicarle que le hiciera anillos con flores silvestres como en los viejos tiempos, hasta que... Lisette alzó la vista al cielo. Por un momento pensó que el sol se había ocultado, pero resultó que la nube que lo cubría era en realidad de lluvia. Desde lo lejos se acercaban nubes negras para nada tranquilizadoras. Balon la ayudó a ponerse de pie y como jamás imaginaron que llovería, no habían llevado paraguas. El carro, al no tener techo, tampoco sería un buen refugio, y si intentaban volver al castillo en esas condiciones, solo llegarían completamente empapados. Así que se refugiaron bajo la copa de un árbol cercano. El sonido de la lluvia golpeando el suelo llenó sus oídos. Costaba creer que hacía un instante el cielo estuviera despejado, y se miró a su alrededor, algo atónita. El paisaje era muy distinto al de la ciudad donde llovía. No había nadie, solo el verde envolviéndolo todo. Este lugar, esta escena, no le resultaba ajena. Al girar la cabeza notó que Balon parecía estar pensando lo mismo. Fue en una situación parecida cuando compartieron su primer beso. El aire a su alrededor cambió sutilmente. Con voz baja y húmeda por la lluvia, él entonces le susurró: Dime que tienes frío, Lisette. ¿Por qué? Así tendré una excusa para acercarme y besarte. ¿Una excusa? Él nunca necesitó una antes. Lisette negó con una expresión ligeramente provocadora. Entonces Balon dio un paso hacia ella, y ella retrocedió. Ambos sabían cómo terminaría aquello y sin embargo disfrutaban del juego de fingir. Finalmente su espalda tocó el tronco del árbol. Ya no había a dónde huir. Sus labios entreabiertos atraparon la mirada de Balon. Como hechizado, la observó mientras una gota resbalaba del cabello azul oscuro de Lisette, bajando por su cuello hasta empapar el delgado vestido claro de verano. Balon, creo que deberíamos empezar a hacer crecer a nuestra familia, musitó ella. Y sí, en ese nuevo verano, al inocente primer beso se le sumó otro recuerdo especial. Al poco rato, entre las nubes comenzó a asomarse el sol. Lisette se acomodó aún más en su pecho, incluso el suspiro que soltó parecía impregnado de felicidad. Y al abrir los ojos encontró el rostro de su esposo observándola con dulzura. Aún con el rostro enrojecido por el esfuerzo reciente, su belleza seguía siendo sobrecogedora. Desde el cabello dorado, ahora más oscuro por la lluvia, hasta la firme línea de su mandíbula, todo en él le parecía perfecto. ¿será una niña o un niño? Si se parecía a su padre sería deslumbrante, pensó con una sonrisa suave dibujándose en sus labios. Y muchos años después, los príncipes de Artanis fueron presentados ante todos. Ambos eran una mezcla combinada de sus padres. Sí, la felicidad parecía completa ahora, pero lo cierto era que aún había mucha felicidad por descubrir. Fin.
Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.